Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya no sabemos ya. Felipe Berríos, muchas gracias por recibirnos aquí en La Chimba y sobre todo muchas gracias por recibirnos aquí, en la parroquia de La Chimba. Una parroquia muy sui generis, ¿no? Explícanos un poco qué es esto. Esto aquí estuvo el maestro Pato Madero con el colectivo de Ramón Parra hace ya como 4 años atrás, con toda la gente del lugar pintando la capilla, y algo que fuera significativo para la gente, que fuera típico latinoamericano, con colores. Y representa al comienzo la salitrera, Antofagasta bajo el manto de la Virgen de Guadalupe, Antofagasta, acá los nuevos chilenos, que son los inmigrantes. Que son los inmigrantes porque aquí en La Chimba la mayoría son inmigrantes, ¿no es así? Son 260 familias. Aquí hay otro campamento adyacente. Nosotros le llamamos nuevos chilenos, haciendo una distinción a los inmigrantes que vienen de temporero a la recolección de fruta o de grano. Que aquí hay muchos, ¿no? Que hay muchos, pero que vienen y se van y no dejan su familia en otro lado. Los que están acá han nacido, han llegado con niños chicos, o le han nacido guagua acá, se proyectan en Chile, su corazón está puesto acá, por eso le llamamos nuevos chilenos. Pero también hoy a los chilenos que viven en campamento, porque son también como nuevos chilenos, como migrantes. ¿Cuántas familias son? 260 familias. 260. ¿Y de esas cuántas extranjeras hay? Prácticamente todas. Prácticamente todas. Pero hay algunas chilenas, chiquititos. Es que son casados también con... ¿Son casados con extranjeros? Sí. Entonces son un tercio, antes eran la mayoría peruanos, y después hoy día son un tercio peruano, un tercio boliviano y un tercio colombiano. ¿Venezolanos no tienes? Unos poquitos igual ecuatorianos, pero muy poco. ¿Y esa perra que está ahí? Ella es la Tiñi, es la perra más linda de La Chimba. Era una perra callejera que desde que la vi cuando el primer día que llegué fue amor a primera vista, y ella me adoptó a mí y es mi fiel compañera junto con una gata. Pero la gata se cree obispo, entonces no se acerca a la gente. ¿Qué significa que se cree obispo? No se acerca a la gente. Anda no se como, te acerca. Anda como escabulléndose. ¿Así son los obispos? Así nos han acostumbrado a que los veamos. ¿Y eso te tiene a ti aquí en La Chimba alejado de los obispos? O sea, en la Iglesia Católica hubo un estallido social, así igual que hubo en Chile, que de este estallido social van a hacer una nueva constitución. Nosotros tuvimos un estallido social en los años 60, donde nació una nueva constitución en la Iglesia, que es el Concilio Vaticano II. De ahí nació la Conferencia Episcopal de Medellín, de Puebla, las comunidades de base, los curas obreros, la teología de la liberación, una iglesia bullante. ¿Tú eres de esa iglesia? Yo soy de esa iglesia. ¿Y qué tienen que ver con esa iglesia los arzobispos Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Sati? Así como el mundo soñaba en los 60, y después vino la crisis del petróleo y los extremismos, y después vino una involución en los 80 con una Margaret Thatcher, un Reagan, Pinochet. En la iglesia tuvimos una involución con Juan Pablo II, con el nefasto de Sodano, que estuvo en Chile antes, como secretario de Estado. Entonces ahí todo... Digamos que no es Sodano. Sodano fue un nuncio en Chile que le hizo venia a Pinochet, y después se hizo... Y a Caradima. Y después se hizo en Roma, el que él era el justiciero. Y fue nefasto porque fue nombrando, fue como el ministro del Interior. Es que él llegó a ocupar el más alto cargo después del Papa en el Vaticano. En el fondo él es el que manejaba todo. Y fue nombrando obispos de poca monta, que más bien eran repetidores de Roma, una iglesia que se puso persecutora. Aquí nosotros tuvimos en Chile a Medina y a varios que acusaban de cualquier cosa. Entonces fuimos teniendo obispos alejados, volvimos a una iglesia verticalista, nos alejamos del Concilio Vaticano II, una iglesia apoyada en movimientos religiosos más bien conservadores. Terminaron las comunidades de base, la teología de la liberación, los consejos parroquiales, y esa iglesia, esa jerarquía se alejó de la iglesia pueblo y todavía está alejada. Felipe, pero se te olvidó una parte también de Sodano,
Sodano no solamente hizo eso, protegió a los grandes abusadores sexuales de la iglesia. Lo que pasa es que... Como por ejemplo, al que era líder de Maciel, de los Legionarios de Cristo. Lo que pasa es que están unidas las dos cosas, porque una iglesia verticalista es la iglesia centrada en el poder, en la sospecha, y la iglesia que se autoafirma en sí misma más que predicar el Evangelio y a Jesucristo. Entonces una iglesia que defendía más bien la institución más que la responsabilidad de predicar el Evangelio. Y ahí se prestaba que surgieran mafias como la del Banco Ambrosiano de La Plata, como los otros grupos conservadores integristas y todo lo que es con el abuso sexual. Porque Maciel no es solamente abuso sexual, es también abuso de voluntad, pero es también dinero, poder. Claro, está todo asociado, ¿eh? El abuso de poder me lleva a mí al abuso de conciencia y al abuso sexual. Es como... son como etapas de una misma fuente. Por eso que están entrelazadas y por eso que yo creo que estamos... o sea, no basta con esa teoría de las manzanas podridas. No basta con acusar a un Maciel o a un Renato Poblete o a un, qué sé yo, a un obispo, sino que tenemos que ver qué es lo que nos pasa a nosotros en la institución, como institución, que hemos cobijado esto o que lo hemos amparado. ¿A ti qué te pasa? Me da mucha desilusión. Pero a ti contigo mismo. Me cuestiona mucho, me cuestiona cómo uno fue parte de esto. Bueno, sí, ¿no? ¿Has Claro. sido sacerdote cuántos años? Me ordené, entré a la compañía el año 77 y me ordené el 89. Cayó un muro de Berlín y dije, ahora es el momento. Pero claro, uno ha sido parte, por eso, mira, yo hago el paralelo con los carabineros. Es injusto que por algunos carabineros que han abusado su poder, atropellando los derechos humanos, se juzgue a todos los carabineros. Es injusto que por algunos sacerdotes se juzgue a todos los sacerdotes. Y nosotros cuando las primeras acusaciones tuvimos una actitud de defensa corporativa, de negarlo, desacreditar a quienes acusaban. Incluyendo los jesuitas. Incluyendo los jesuitas. Y después nosotros dimos un paso que era ya denunciar a las víctimas que lo hicieron, o sea, decir que los carabineros han sido más o menos similar. Pero no basta con eso porque tenemos que ver nosotros ahora algo mucho más profundo. ¿Qué cosa en la institución nuestra, qué cosa en la parte doctrinal nuestra, está fallando, que permitió esto, que amparó esto y que no reaccionó con esto? Mientras nosotros no revisemos con esto vamos a seguir produciendo esto. Y lo mismo hago el símil con los carabineros. Mientras los carabineros no revisen la institución misma, el enfoque que se le ha dado, van a seguir habiendo atropellos a los derechos humanos. Por eso que es importante que nosotros revisemos profundamente... Pero no basta con revisar. O sea, revisar y cambio. O sea, yo creo que la Iglesia Católica tenemos que, en mi visión, tenemos que incorporar a la mujer a la jerarquía, los curas... Tenemos cura, hombres y mujeres, tenemos que aprender de las monjas de campamento que van a comprar la comida, que se cocinan ellas, que andan en micro, que se mezclan con la gente. ¿Y los homosexuales? Yo creo que el problema es los homosexuales que niegan su homosexualidad, se la niegan psicológicamente a sí mismos. No solo que la ocultan hacia afuera. ¿Pero qué pasa con la iglesia que les niega el derecho a asumirse? No, yo estoy hablando de los homosexuales dentro de la iglesia. Hacia afuera... No, eso ha sido una perdición, porque finalmente la iglesia fue tomada por refugio frente a la discriminación y acoso que había a los homosexuales afuera, ¿no? Mira, los homosexuales, yo quiero ser esto, los homosexuales son hijos de Dios. Dios los creó así y los quiere así, tal cual como somos. El problema no está en ellos, el problema está en nosotros. O sea, los otros son apellidos. Si alguien es derecha, izquierda, si es homosexual o lesbiana, si es... ¿Tú tienes clara tu identidad sexual?
Yo creo que sí, me gustaría probársela. No, la tengo clara. Pero me refiero a que por eso te lo pregunto. Son apellidos. Lo principal es que somos personas. ¿Nunca has sentido la necesidad de salirte de la iglesia para hacer tu vida como un hombre No, al contrario. que no se casa con Dios? No, mira, me carga que me llamen padre, me carga en esta cuestión que uno se casó con Dios. Con Dios yo no tengo ninguna atrás, que no he tenido nada. Eso es típico lenguaje ambiguo que se presta para ambigüedades. Yo soy un sacerdote, un hombre célibe que obviamente me interesan las mujeres, no tengo ningún complejo en decirlo. No entré porque me daban asco las mujeres o me era indiferente. Entré por pasión a la compañía y apasionado por una idea. ¿Y no se te quitaba la pasión? No se me quitaba la pasión. Me ha dolido, me ha golpeado. ¿Cuánto ha influido en ese dolor Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Esati y Caradima? No, mira, Errázuriz y Esati... Porque te han perseguido. Sí, pero mira, ¿qué pasó con Esati? Yo venía del Congo, había guerra, tuve situaciones de peligro, de vida, y llego acá y me decían... Pobreza absoluta. Y me decían acá, cuidado con Esati. Y es que me importaba Esati. Además que yo pienso lo siguiente de Esati. Esati es un italiano, un cabro que ha entrado joven a la iglesia, apasionado, que dejó su familia, dejó su idioma, su cultura, se vino al poto del mundo, a Latinoamérica, a servir. Entonces la pregunta es al revés. ¿Qué pasa con la iglesia que un tipo generoso como Esati lo transforma en alguien odioso? ¿Y tienes respuesta tú? Sí, pues lo que hay que cambiar es la institucionalidad, esto de creernos superiores, que nos traten de padres, de estar dando siempre charlas, retiros. Superiores desde el punto que estás en un pedestal y les dices a los otros qué tienen que hacer. Exactamente, ¿qué tiene que ver eso con el Evangelio? Jesús fue un laico, no pidió privilegios para él nunca. Ni siquiera se vistió en forma rara como su pariente Juan Bautista, que se vestía con piel de camello y se fue a vivir al desierto. Jesús fue a fiestas, se mezcló con la humanidad. ¿Por qué te fuiste al Congo? Mira, yo cuando era joven, tenía 28 años, en la compañía me mandaron a Tanzania, a África Negra, a de por vida. Por eso que aprendí el idioma, Swahili. Y después me hicieron volver a los 4 años. Y yo siempre pensé que cuando yo me iba a ser más viejo, mis últimos años de cura lo iba a vivir en una parte más sencilla, cercano. Y yo estaba metido en el techo para Chile, techo para mi país, recorría Latinoamérica, salía en la televisión acá, en entrevistas. Entonces una vez me llama una amiga, me dijo, oye, cumpliste 20 años de cura. Y ahí me quedé dando vueltas y en la noche dije, este es el momento de mi vida. Y le escribí... ¿Solo eso? Le escribí directamente al superior general de la compañía que lo único que podemos pedir los jesuitas. Le dije, mire, yo he estado en África, sé que la cuestión no es romántica, hablo el idioma del Swahili, yo quiero mi último año de cura terminarlo allá. Me contestó que sí y me envió a trabajar en el servicio jesuita de refugiados. Ahí estuve en Burundi 2 años y en el Congo otros 2 años más. Y estaba feliz. Y salió un nuevo provincial en Chile que me dijo que me quería, no sabía qué, pero que me quería en Chile. Aquí. Perdón, pero yo quiero volver a eso. ¿Tiene que ver con techo también tu salida? No, yo creo que tiene que ver que yo ya estaba demasiado arriba de la pelota, demasiado en cosas, y también que... ¿Qué significa arriba de la pelota? Que... mira, yo me di cuenta que uno va a inauguraciones, va a eventos, va a charlas, y es la misma gente que habla las mismas cosas. Y el mundo es mucho más ancho que eso. Y yo era sacerdote para estar con la gente, no para que me trataran... ¿Te habías convertido en un Renato Poblete 2? No, porque no... Estoy hablando de Renato Poblete y vamos a entrar después a lo otro. A Renato Poblete el rol que cumplía con el hogar de Cristo. Claro, entonces empecé a salir en las páginas sociales, te empiezan a invitar a matrimonio, que no tiene nada de malo, pero yo tenía un cable a tierra que era el contacto con los campamentos, con la gente sencilla, con los jóvenes.
Pero se acabó todo eso que tú tenías en el Techo para Chile. Uno cumple etapas en la vida, yo creo. ¿Pero por qué se acabó contigo? ¿Qué pasó? Porque yo acabo de leer una entrevista a Tomás Bodanovich, Tomás se llama, el nuevo alcalde de Maipú, ¿Ya? donde dice que él, del colegio de la Cota 1000, lo llevaron a las poblaciones. Y él aprendió y fue a vivir allá. Y que ahí tomó, él es de Revolución Democrática, y ahí tomó una raigambre y una raíz ideológica además, pero ideológica en el sentido de cuál es su objetivo en la vida, luchar contra la desigualdad. Muchos jóvenes que fueron a un techo para Chile tomaron ese camino de luchar contra la pobreza y después de distintos caminos de la política. Pero eso se acabó. O sea, no se acabó. A lo mejor lo acabaron. ¿Por qué lo acabaron? No sé. A mí, desde que entré a la compañía me enseñaron que todos los jesuitas, que cada uno de nosotros es irreemplazable. Pero no hay nadie indispensable. Bueno, pero tú te fuiste y se acabó. Pero no era indispensable. Entonces, ¿lo acabaron? Sí, yo creo que hubo un error. Y desde mi punto de vista, el error fue de creer que Chile había dado un paso más y que ya la media agua no era necesario y que había que irse a los bloques o el techo tenía que ser más institucional, una parte más de... Me lo explico yo de esa manera. Se terminó de trabajar con los pobladores, que había una organización de pobladores que se llamaba también Somos Chilenos. Yo creo que no solo el Estado de Chile se fue corriendo de los sectores marginales, sino que también distintas ONG. Porque eso tú sientes que el Estado, para llegar al estallido, fue que se fue paulatinamente distanciando de las poblaciones y de los pobladores. Claro, y en el estallido se distanció totalmente. Eso que le pasó al Estado, le pasó también a las ONG. Yo desde África tenía no buena comunicación, digamos, pero ponte tú, a mí me extrañó que en la cuestión de los jóvenes del año 2017 creo que fue, 2011. 2011 fue una revuelta juvenil estudiantil muy importante. Claro, a mí me llamó la atención porque las ONGs como el Techo, como el Hogar de Cristo, como, no sé, representaban la civilidad. Había un terremoto, ahí estaba la civilidad. Entonces yo decía, ¿cómo si pasó esta explosión? Explosión contra el lucro en la educación. Que no solo fue los jóvenes, lo acompañaron los papás, la gente. Entonces decía, ¿cómo no están presentes el Techo ahí? ¿Cómo no está presente? Entonces ahí me di cuenta, yo creo que ahí hubo una separación entre la civilidad, lo que pasaba y... Me lo explico así. Ahora, yo creo que cumple una función, pero... Nosotros hoy día tenemos una explosión de campamentos. Sí. Y una crisis de vivienda que se calcula es inédita, ¿no? Sí, pero no nos engañemos que es distinto. Ahí yo encuentro que ha hecho falta más reflexionar esa cifra. Porque yo creo que los campamentos, lo que nosotros llamábamos campamentos, que antiguamente se llamaba poblaciones callampa, eso se acabaron en el 2009-2010. ¿A qué me refiero? A un grupo de personas desesperadas que se tomaba un terreno por no tener vivienda, gente pobre, que había una mística con dirigentes potentes, que había una moral, no dejaban... Y que las casas eran de cartón, de nylon, fonola, cartón, eran piso hechizas. Tierra. Sí, pero había una moral, no dejaban entrar a los delincuentes, había una mística, trabajaban juntos, había una lucha por conseguir la vivienda que los empoderaba. Esos campamentos se terminaron. Se terminaron con la mística también. Y se terminaron con la mística. Entonces, ¿qué es lo que hay ahora? Hoy día le llamamos campamento, se ven parecidos por fuera, pero está lleno de antenas parabólicas, hay autos, y hay gente realmente necesitada, como los primeros que buscaban desesperados. Hay otros que negocian con los terrenos, que negocian con la venta y la incluso hay crimen organizado lucrando con crimen organizado, hay
dirigentes que se adueñaron de los campamentos y les cobran a la gente y abusan de ella, hay microtráfico, hay traficantes, hay gente que tuvo su departamento, pero con muy bajo salario y alto consumo no pudo pagar el agua y la luz y tuvo que volver a un campamento. O hay gente que se le llenó el barrio de droga y se fue a vivir a un campamento. O hay gente que estaba arrendando de allegada y que no pudo más y volvió a un campamento. Entonces tú tienes una mezcla de realidades distintas. Pero todo ese diagnóstico que me estás haciendo refleja una falta de política pública de décadas. De décadas. Por eso que yo me pregunto, bueno, ¿qué pasó con la ONG también? No solo qué pasó con el Estado. ¿Qué pasó con la ONG? Que no dieron el grito. Porque el techo ahora sale con un diagnóstico, ¿no? Sí. De la cantidad de campamentos que hay en Valparaíso, en todo el país. Y hay un escándalo importante por el diagnóstico que ha hecho Techo. Sí. Pero no habíamos escuchado a Techo antes. Bueno, es que me cuesta a mí decir, porque... Pero yo le vengo a preguntar, yo le vengo a hacer una entrevista a Felipe Berríos, y entonces él no puede decir que aquí las cosas no se hablan y él no las habla. No, yo creo que se alejaron, de los... Mira, le costaba mucho entender a la gente que el techo era la camilla para el enfermo grave. No era ni la ambulancia ni el hospital, era la camilla. Para el gallo que estaba desesperada, la familia que necesitaba una media agua y había que involucrarse con ellos. Siempre se creyó, no, dejemos atrás la media agua, que la media agua es esto, hagamos mejor esto. Y nos fuimos alejando de la urgencia. Nos fuimos alejando del contacto con los pobladores. O sea, de la urgencia, del sentir, del dolor de los más pobres. Claro, nos fuimos a otra clase de pobreza, tal vez, que también, pero nos alejamos de los campamentos. O sea, aquí no solamente... Y nos alejamos de gritar por los campamentos, de apuntar con el dedo a la autoridad que no han hecho la pega. Eso es lo que esto que ahora el techo saca voz diciendo que falta campamento, me habría encantado que lo hubiera hecho durante los 10 años. ¿La iglesia estuvo detrás de esa imposición de que dejen de hacer eso? ¿La jerarquía de la Iglesia Católica? No, ojalá que estuviera preocupado de eso. No, la Iglesia Católica estaba en otra. Es cierto que a mí me criticaban de que no era católico el techo. Es otra cosa, el techo se declaró no católico. Yo encuentro increíble. El techo era católico y por lo mismo que nosotros teníamos clara nuestra identidad es que éramos pluralistas. Una babosa no es pluralista, es ambigua. El techo era católico, pero era un catolicismo entendido como el Padre Hurtado lo entendido como lo entendió Clotario Blest, como lo entendió el cardenal Silva, el Vaticano II. Nos criticaban que los chiquillos del techo no eran católicos porque no iban a misa. Qué bueno que no fueran a misa si tenían que construirme de agua los domingos. O sea, la inseguridad es la que te hace rechazar al distinto. Y de la inseguridad. Finalmente la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia Católica siempre ha estado ligada al poder, ¿no? Hoy día ya no tiene el poder, o sea, de hecho desde el estallido no lo hemos visto. Siguen teniendo poder. Roncalioto y Aros. El cardenal Aros. El cardenal tienen prohibido en la Universidad Católica que Jorge Costadoat, yo te diría que es el mejor teólogo que hay en Latinoamérica de la teología de la liberación, y le tienen prohibido en la Universidad Católica a enseñar a las generaciones. Le tienen prohibido hacer docencia a las nuevas generaciones. Porque, ¿qué pasó? Nosotros siempre le tienen prohibido enseñar teología. Es que yo te voy a explicar, nosotros siempre le criticamos a Cardenal Silva Enrique que haya hecho un seminario donde aprenden los curas, digamos, teología, separado de la facultad de teología. Los padres franceses, los jesuitas, los salesianos, íbamos a estudiar a la universidad. Tú te contactabas con el mundo universitario, había un pensamiento universitario. La teología convivía y con otras, con la filosofía, con la arquitectura. ¿Con quiénes la cuestionaban? Claro, con el mundo. Entonces una teología más inteligente, abierta, una pastoral también de ahí. Bueno, y resulta que cuando Satie era
era arzobispo de Santiago, él llevó de nuevo, cerró el seminario y lo llevó de nuevo a la Facultad de Teología. Nosotros lo consideramos un paso muy positivo, pero no nos dimos cuenta, y esta es mi opinión, que tal vez no fue un factor motivacional, sino que más bien económico, que le sería muy caro un seminario mantener, y lo metió en la Escuela de Teología y transformó la Escuela de Teología en un seminario. Pero además la Escuela de Teología de la Universidad Católica cuesta cara, ¿no? ¿Cuesta qué? Cuesta cara, ¿no? No, sí, pero habían aranceles, becas para... Pero la transformó... Pero no está el acceso abierto a todos. No, la transformó en un catecismo. Explíqueme una cosa para que lo entiendan quienes nos están escuchando y viendo hoy día. ¿Por qué le prohíben a Jorge Costa Duarte enseñar? Porque él enseña una teología inteligente, que se hace preguntas. Si Dios es bueno, ¿por qué hay dolor en el mundo? ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué consideramos la misa como un sacrificio y no la misa como una Eucaristía? ¿Y nadie reclama? No, no reclaman. Y yo ahora reclamo. Y no reclaman porque van todos... ¿Y a usted qué le prohíben en Antofagasta? ¿A mí qué? ¿Qué le prohíben hacer en Antofagasta? No me prohíben, pero tampoco me... No, yo estoy... ¿Viene alguna autoridad a esta iglesia? No. ¿Lo invitan a la iglesia, a su ceremonia? No, yo antes, cuando estaba acá, el obispo anterior, que me aceptó a mí, se me olvidó el nombre, que pasa el cuadro, no me acuerdo. Yo iba a todas las cosas del clero, a todas las reuniones, a todas las cosas de Conferro y todo. Reconozco que cuando vino el nuevo obispo, que una buena persona, pero justo había pasado eso que el Papa llamó a los obispos a Roma, y cuando volvió le preguntamos, ¿qué dijo? Dijo, no, si esto es normal, que el Papa... O sea, no dijo la verdad. No, para mí no la dijo. Sobre Caradima, sobre los efectos de Caradima, porque esa fue la mentira que le hizo al Papa, porque hay que recordar eso. Lo que pasa es que los obispos es un cargo político, un cargo religioso, pero también un cargo político. Entonces, un obispo que no se mezcla con la gente, que no vibra con lo que le pasa a los inmigrantes o con no los conoce. O con la cosa política, política en el sentido amplio de la palabra, no política partidista. Pero es que a lo mejor no los conoce, no tiene actividad que signifique que él salga a la calle, ¿no? Bueno, yo creo que eso les pasa a los obispos hoy día. Entonces, mi cuestión es, si quieren a la iglesia, no sean obispos, ¿no? O sea, si yo quiero estar aquí en una media agua viviendo con la gente, no soy obispo. Vamos a hacer un cambio. Y la última pregunta sobre esto. ¿Por qué tanta persecución de Sati, de dos arzobispos, Sati y Errázuriz, contra usted? Porque yo me acuerdo que se publicaron unas cartas, ¿se acuerda? Sí. Unas cartas en que incluso le prohibían que usted, a la expresidenta Bachelet, que lo escogieran... Y antes las cartas me había llamado... Edecán de la Moneda, no, Edecán no. Y antes las cartas... ¿Cómo se llama eso? Capellán de la Moneda. Capellán de la Moneda, que dije Edecán. Antes me llamó el obispo Ramos diciéndome que iba a salir esta noticia, que yo no me enojara, como preparándome. ¿Y cómo sabía él? Porque le dijeron que en el mostrador, como a las 4 de la mañana, iban a publicar no sé cómo lo habrá sabido. Yo le dije que yo no jugaba sucio, o sea, yo no voy a aprovechar de algo así, y que además... La carta era bien terrible contra usted. Además que no había para qué golpear a Sati, porque bastaba que Sati hablara y se golpeaba él solo. No le dije así, pero mira... que eso fue lo más ridículo que hay. Yo te voy a contar, a mí la presidenta Bachelet me dijo un día que quería que yo fuera capellán de la Moneda. Yo le di 3 razones. Le dije, me costaba mucho decirle que no, porque yo la quería apoyar a ella. Pero habían 3 cosas. Primero, encuentro lo más ridículo, si la iglesia está separada del Estado desde el año 25, que la Moneda tenga capellán. Ridículo. Si alguien quiere hablar con un cura, que lo llame, no tenga capellán. Segundo,
que yo quería apoyarla en la reforma que ella estaba haciendo, la reforma vocacional y otras reformas. Y si yo era capellán de La Moneda, de alguna manera yo era parte funcionario del Estado y yo no voy a poder criticar con libertad ni apoyar con libertad. Y tercero, que si alguien no sirve para ser diplomático soy yo. Entonces se rió y me dijo, te encuentro toda la razón y dame nombre. Y ahí yo di un nombre y después no supe más, hasta como 4 o 5 meses después, que yo aparecí, me llamaron de La Moneda para decir que yo iba a estar en esta lista, en una terna. Entonces le dije, pero ¿cómo si yo ya le dije que no? Me dijo, no, que en el fondo querían ponerme a mí como de relleno, digamos. Y ahí supe después todo esto, que lo encuentro. Pero lo más ridículo de la carta, porque él a lo mejor tiene razón, siendo arzobispo, que no quiere que yo sea capellán. ¿Pero por qué? Porque a lo Por eso mejor... le pregunto, ¿cuál es el motivo? ¿Alguna vez se los preguntó? No. ¿Qué enfrentamiento tuvo? No me dijo nada, pero lo que encontraba ridículo, para mí lo más ridículo, el primero que no me haya dicho directamente, yo le habría dicho, mire, si yo ya dije que no, pero además de eso, era este lenguaje adulzonado, relamido, en que nos daban como caja a Juan Carlos Cruz y a mí, y entre medio de alabanza a la Virgen, que el día del sagrado, o sea... Bien hipócrita todo, ¿no? O sea... bluff. Bueno, cuando usted se fue al Congo, se dijo mucho que usted había tenido un escándalo sexual en Chile. O sea, se dijo que yo me había robado plata, que me habían echado, que yo había tenido un hijo. Que había tenido un hijo. Que... lo encuentro increíble, tuve un hijo y no me di cuenta. Y que había tenido, mira, no sé, una cantidad de cosas. Usted se ríe, pero ¿le dolió? ¿Nunca le ha dolido? Es que no me di cuenta. O sea, yo lo supe eso cuando volví a Chile. Pero cuando lo supo, ¿no le dolió? Lo encontré tan pintoresco que en realidad ni siquiera... ¿Y también encontró pintoresco cuando supo lo de Renato Poblete? No, lo encontré brutal. Que ese hombre sí que sabía del poder, ¿no es cierto? Sí. Yo nunca viví ni trabajé con Renato, pero me sentía muy cercano y lo admiraba mucho. Él era muy cariñoso conmigo, muy humano. Siempre me llamaba cuando yo hago una entrevista o tenía algún agarrón con algún obispo, él me llamaba y me decía, Filipito, no sea así, se llamaba, pero muy, muy cuidadoso. Por eso que me llamó tanto la atención no solo lo que hizo, sino que la forma en que lo... Es brutal la forma. Es brutal. Lástima que no se haya podido investigar eso y haya llegado a una verdad judicial a fondo, quiénes lo acompañaban, lástima. Bueno, eso le iba a preguntar, porque para hacer todo lo que hizo, en el Hogar de Cristo tuvo que haber complicidad. Sí, mira, yo nunca había a Renato solo. Renato era una persona operada del corazón. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿cuándo hacía todo esto? Bueno, siempre hay tiempo, ¿no? Bueno, sí, pero es una persona que todos los años se pasaba como un par de semanas resfriado, enfermo. No era una persona de una salud muy... Me llama la atención eso. Pero era enérgico, era autoritario. Yo tuve... A ver, lo que pasa... que para mí es complejo porque ciertamente yo creo que a él no le gustó mucho el techo. El techo para Chile de alguna manera competía con el hogar. Sí, pues. Los jóvenes y todo eso. Él fue muy astuto, nunca me lo dijo de frente, pero yo notaba que claro que había una cierta... Pero al mismo tiempo tengo que ser honesto, decir que conmigo él fue muy como leal. O sea, me hizo algunas cuestiones, pero... dentro de... ¿Le hizo algunas cuestiones, algunas deslealtades? No, de estas cosas que se adelantaban a hablar con un banco, con un empresario y cosas así. O decía que el techo era parte del hogar. Pero mira, él, no, yo te digo, él conmigo fue una gran persona. Yo sería... deshonesto de mi parte si no lo reconozco. O sea, para mí era un jesuita ejemplar. De hecho, cuando murió, yo mandé a hacer una estampita funeraria. ¿A pesar de todo? Porque era una persona para mí admirable. ¿Usted siguió admirándolo a pesar de haber conocido de sus abusos?
No, pues, no, esto antes, esto en el funeral, cuando él murió. Perdón. No, cuando él murió. No, para decirte porque ¿Y después, cuando supo? Porque tú haces leña del árbol caído, y la verdad que te voy a decir que cuando él murió, yo lo veía una persona que era admirable. ¿Y cuando supo? Tremendo, no podía creerlo. Porque ahí hay un problema con los jesuitas, ¿no? No es el único acusado de abuso. No son En varios. el caso de Renato Poblete está acusado de abusar de mujeres, porque no es una sola. Pero en el caso, y de haber inducido a ella a hacerse abortos. Muy fuerte, muy duro, ¿no? Todo el relato de ella es terrible. Sórdido, todo. Pero en el caso de las otras personas, incluso un superior de los jesuitas, es abuso como Caradima. Mira, la diferencia está, sin aminorar la gravedad de los hechos, pero el Caradima era una secta, donde era un encierro, se hablaba un lenguaje, estaba todo adentro. Entonces uno se dice, es imposible que la gente que está adentro no haya sabido, porque era una secta. Adentro del bosque. Adentro del bosque. Nosotros los jesuitas somos abiertos, trabajamos mucho con laicos. De hecho, tú me nombras un jesuita hoy día, y hay jesuitas que yo nunca he vivido con ellos, ni he trabajado con ellos, y lo he visto en algún encuentro, y no sé más de ellos. Y la gente que trabaja con ellos los conocen mucho más que yo. Primero fue Renato Poblete. ¿Fue el primero? ¿El primer abuso así grande de los jesuitas? No, fue Eugenio Valenzuela. Eugenio Valenzuela. Que fue provincial de la compañía. Que fue provincial de la compañía. Sí. Y después vino Renato Poblete. No, y después vinieron otros más. Jaime Guzmán. ¿Remesón grande para usted? Remesón grande. Yo estaba en África. ¿Se quedó mudo? Yo me enteré de Eugenio Valenzuela no por los jesuitas. Yo me enteré por uno de los que lo acusó, que me escribió a mi África. ¿Le escribió? Sí. ¿Y le contó? Y me contó. O sea, ¿usted supo antes? No, al mismo tiempo. Lo que pasa es que la comunicación mía, los jesuitas lamentablemente no me contaron de inmediato. Y yo me enteré y yo escribí entonces a los jesuitas diciendo, ¿qué pasa con esta cuestión? ¿Usted escribió porque le denunciaron a usted un caso? ¿Alguien conocido suyo? ¿Alguien cercano a usted? Sí, alguien que había sido jesuita. Me dijo, mira, nosotros hicimos esta denuncia. Y yo no sabía que estaba esa denuncia. Entonces escribí inmediatamente a los jesuitas diciendo, oye, mira lo que me dijeron, ¿qué pasa con esto? Y dije, algo se está haciendo mal acá. O sea, algo se estaba haciendo mal, ¿no? Algo se estaba haciendo mal, sí. ¿Y eso no ameritaba una investigación más fuerte? ¿No lo remeció usted al punto de decir, yo me tengo que separar de los jesuitas? No, pero sí alegar. Yo alegué que lo que se estaba haciendo estaba mal hecho, que había que hacerlo de nuevo. ¿Y se ha hecho de nuevo? Yo creo que sí, yo creo que Cristian del Campo asumió al final y se han hecho cambios muy profundos. Yo creo que hay que hacer más. Felipe, usted tuvo un testimonio de alguien muy cercano a usted. Sí. ¿Eso fue el dolor más grande? Sí. Fue un dolor muy grande. ¿Qué fue? Una persona que yo quiero mucho, muy cercano. ¿Un familiar suyo? Sí. Y que... ¿No puede decir quién es? No. No, por respeto a la persona. ¿A la familia de esa persona? Sí, a la familia de esa persona. Y claro, o sea, que... ¿Usted ahí entendió el daño que se provoca con el abuso sexual? Obviamente, un daño que nunca termina. Nunca termina, siempre se va ahondando porque la persona va descubriendo nuevos aspectos del daño. O sea, es como una prisión de la que no se sale. Una prisión de la que no se sale y yo creo que y también es percibir que es como... A mí me ha tocado algunos casos en que una mamá descubre que un hijo ha abusado de la hija y la mamá... Bueno, eso un poco, o sea, que los mismos jesuitas donde yo me formé, mi familia, cometieron ese abuso. Pero usted no pudo proteger a esa persona tan cercana suya. No, pues esto había pasado 40 años atrás. O sea, usted... Lo que sí hice, esta persona no quería que se supiera,
pero sí que hice yo una denuncia anónima a nombre de él. ¿Y esa persona habían pasado 40 años y todavía...? Todavía, y me lo relató como si hubiera estado viviendo la escena. Fue una cosa que me impactó profundamente. Por eso no quise ir al encuentro, ¿sabes?, de los jesuitas. Y yo nunca... Porque se iba a encontrar con el abusador. No, porque ya era muy viejo, no iba a ese encuentro, pero sí que no quería saber nada yo, que nadie. ¿Por qué? Porque sintió que... Porque unos... Como grupo no habían tenido la fuerza para actuar. Como grupo no tuvimos la fuerza para actuar. Y también hay una cosa que yo la entendí, la explicó Murillo, José Andrés Murillo, la explicó muy bien, que ponte tú, todas las veces que yo concelebré con Jaime Guzmán, sin quererlo, yo estaba haciendo de tercero. El abusador siempre necesita un tercero que de alguna manera lo reafirme ante la víctima. Entonces, ponte tú, había un chiquillo que estaba siendo abusado por Jaime Guzmán, y el chiquillo me veía a mí celebrando misa con Jaime Guzmán. Yo avalaba de alguna manera a Jaime Guzmán en lo que hacía. Avaló a Renato Poblete también, porque también lo vio muchas veces. Avalé a todos. Y entonces... Siendo cura, avalé. Yo quiero preguntarle, después de todo eso, después de haber sentido eso, ¿qué le pasa a usted? Bueno, por primera vez en mi vida tuve que tomar pastillas. Ya las dejé, por suerte. Y he reflexionado profundamente qué significa hoy día ser cura, qué significa la iglesia. Yo tengo claro que yo voy a morir como jesuita. Pero, ¿qué significa ser jesuita hoy día? Esa es la gran pregunta. Y yo creo que los curas tenemos que ser más testimonial. Tenemos que pedir perdón por lo Humanae Vitae. Es una encíclica que ha producido mucho daño a la mujer y a la sexualidad y a nosotros mismos. Y tenemos que vivir de nuestro trabajo. Tenemos que incorporar a la mujer y dejarnos de sentirnos nosotros especiales, superiores. Yo creo que me he dado cuenta que los curas tenemos mucho de narciso y nos incentivan mucho el narcisismo dentro de la iglesia. Y eso es muy dañino. Felipe, usted ha dicho en numerosas oportunidades, o sea, volvió a salir a la primera plana, reclamando por la poca solidaridad que ha habido con los jóvenes presos por el estallido social en Antofagasta y por el abandono en que nos dejaron los partidos políticos. ¿Es así? Sí, es así. Yo creo que las autoridades, el ministro del Interior, el subsecretario y el vocero del gobierno han sido crueles, como han catalogado a estos chiquillos de delincuentes y lo han dicho que son ya juzgados como si ellos fueran los culpables de todo. Y no es así. Yo no estoy pidiendo indulto para ellos, yo estoy pidiendo justicia, que se revisen los casos, que se revisen qué situación, que se sepan cuántos son. Yo pido una comisión... Porque no se sabe. No, y muchos chiquillos, incluso yo he ayudado a que se declaren culpables para poder salir. Llevan 1 año y medio presos. Adentro de una cárcel. Con COVID, que tienen que comunicarse por teléfono con su familia. Chiquillos que nunca antes habían estado presos, que no estaban metidos, ni siquiera militaban en un partido. O sea, ni siquiera pueden tener contacto ni visita de su familia. No, entonces al gobierno le interesa decir que tiene presos a los culpables de todo, la policía y todo, que han hecho bien su trabajo, lo judicial también, y los grupos más de izquierda, que tener un mártir, decir que ellos son, pero en el fondo los cabros siguen presos y siguen sufriendo ellos. Una cosa que yo pido una salida, pido justicia, y así como el gobierno buscó una salida política para los camioneros del sur cuando se tomaron las carreteras, pero astutamente el gobierno se dio cuenta que era un problema político y lo resolvió políticamente. Yo pido lo mismo para estos jóvenes.
¿Y qué le parece a usted que vengan como la procesión de la Virgen de Lourdes, muchos políticos a visitarlo para obtener rédito y en la televisión? Mira, yo no juzgo lo que los motivó a venir. Lo que a mí me interesa es poder hablar en confianza con ellos y decirles lo que yo veo que está pasando y lo que no está bien y cómo vive la gente. O sea, eso es tener poder. Claro. Y usted tiene poder. Yo tengo poder. Yo creo. Lo asume. Lo asumo. ¿Y qué hace con ese poder? Trato de... Piensa que si toda la gente... Antes la chimba ni se conocía, ahora se conoce porque yo estoy acá. Si todos los que tenemos poder nos atendiéramos en hospitales públicos, serían distintos los hospitales públicos. Yo creo que uno es como el judo, usar la fuerza del otro para provecho de uno. Entonces poder mostrar la realidad que vive la gente. Cuando dicen que hay que, lo básico es usar mascarilla, distancia física y lavarse las manos. Y uno dice, oye, aquí no podéis mantener distancia física y lavarte las manos, el agua es más cara que la Coca-Cola. Decirle eso a la persona que me viene a visitar. Decirle las condiciones que vive la gente, los sueños que tiene y cómo se puede mejorar esa condición sin necesidad de tantos recursos, es algo que me interesa mucho. Quiero agradecerle, de verdad, quiero agradecerle por la confianza, por recibirnos, por estos minutos en que hemos hablado en profundidad de lo que le pasa a un sacerdote cuando ve al lado, se enfrenta al abuso sexual y a sus consecuencias. Gracias. Gracias a ti.